Gracias a todos por continuar en este curso que acabamos de arrancar y, como veían en programa, pues estamos en la mesa coloquio con tres personalidades que ahora pasaré a presentar. Y bueno, es una mesa que, como decía don Fernando Fuentes en su presentación, pues vamos a hablar de los espacios de diálogo frente a esa polarización que exponíamos al principio, ¿no? Nos encontramos con escenarios de polarización que se hacen cada vez más patentes en numerosos contextos. Según el barómetro de confianza Edelman, publicado a comienzos de este año, España se sitúa entre los 6 países más polarizados del mundo, junto a Argentina, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica o Suecia. Las causas son diversas. Las principales, pues el desequilibrio institucional, las ansiedades económicas y la batalla por el relato. Eso que se habla tanto de, bueno, pues de esa batalla cultural o batalla por la razón de las cosas o por la verdad de las cosas. Algo que se hace mucho más patente en campaña electoral. Tenemos aquí a una diputada y, bueno, estamos enlazando campaña tras campaña y esta polarización pues se ve también en la propia actividad política. En el ámbito económico, las incertidumbres que se viven en los últimos años por múltiples cuestiones pues no están contribuyendo a cambiar este clima de crispación, y no solamente por la coyuntura más concreta generada por la crisis de la COVID o la guerra de Ucrania, sino porque desde hace tiempo se viene hablando de que el futuro que se espera en materia económica es más sombrío que nunca, sobre todo para los más jóvenes. Preparando esta mesa recordaba un congreso que tuvimos hace justo un año aquí en la Fundación Pablo VI, el Congreso Iglesia Sociedad Democrática, en donde en una de las mesas, dedicada precisamente al tema de los jóvenes, una de las participantes, Ana Iris Simón, no sé si algunos de ustedes conocen el libro Feria, y ella escribe en El País una columna semanal. Ella mostraba gran pesimismo por las nuevas generaciones. Decía que son aquellas que por primera vez vivirán peor que sus padres, no solo por las cuestiones económicas y las incertidumbres laborales, sino también por la falta de vínculos. Hablaba en alguna de las presentaciones iniciales del tema de la desvinculación, la estabilidad, la falta de estabilidad afectiva y, en definitiva, por esa seguridad que tenían, parece, las generaciones de nuestros padres. No sé si este es el motivo por el que muchos jóvenes, por ejemplo, lo estamos viendo en Francia, han salido a la calle pues a protestar de una manera tan violenta, o estas formas de descrédito de la política, de falta de confianza en la economía, de esas actitudes cada vez más extremas. Y bueno, pues eso es lo que venimos hoy a tratar aquí, en esta mesa, con estos tres ponentes de excepción que nos acompañan, a los que agradezco de verdad que hayan hecho este hueco en su agenda para poder pasar esta hora y media de esta mañana con nosotros. Son tres perfiles. Tenemos el político y empresarial, representado por la diputada Elvira Rodríguez, que es economista, diputada del Partido Popular y expresidenta de la CNMV. Tenemos el sindical, representado por Cándido Méndez, el secretario general de UGT, y el sociológico, representado por Raúl Flores, que es sociólogo y coordinador del equipo de estudios de Cáritas Española y secretario técnico de la Fundación Fuesa. Con ellos queremos hablar también de diálogo social, que ha sido y sigue siendo una de las mayores contribuciones a la paz social, como cita el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium. Cómo lograr también que esta polarización cada vez más acuciante no acabe dinamitando uno de los elementos fundamentales del modelo social europeo. Así que gracias a los tres, y ya pasamos a las cuestiones, ¿no? En primer lugar, hablábamos del diálogo social. Siempre se ha dicho que el diálogo social en España ha gozado de buena salud. Patronal y sindicatos han llegado a grandes acuerdos en materia de salarios, derechos, etcétera, pero en los últimos años parece, no sé, es una de las cuestiones que os quería preguntar, que, bueno, pues que la política, esta polarización política en la que nos encontramos, está poniendo en riesgo este diálogo social. ¿Creéis, y esa sería la primera pregunta, que me gustaría que empezaran contestando por mi derecha, si esta intervención política está ampliando o está abriendo esta brecha en estos escenarios históricos de encuentro? Elvira. La verdad es que estamos viviendo, para los que ya tenemos experiencia en Mili, unos tiempos, a mí no me gusta usar la palabra convulso porque parece demasiado dramática, pero vamos a decir raros, como de cambio, pero sin la seguridad, bajo mi punto de vista, que sea un cambio hacia bien.
no vengo aquí a hacer política, no quiero. O sea, si hago política, Cándido, me das un capón. No, o sea, intento que no. Pero sí es cierto que en los últimos tiempos hemos visto que algunas cosas se han deteriorado. Y se han deteriorado quizás porque uno de los sindicatos, que no es el de Cándido precisamente, está integrado en el Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, en sus cuadros técnicos, vienen todos del otro gran sindicato, de Comisiones Obreras. Y eso, de alguna manera, deja un pozo de mezcla entre algo que no debía de estar mezclado. Porque el ejemplo que tenemos, el último acuerdo sindical, que yo creo que ha sido bueno y bastante pacífico, ha sido el de la revalorización salarial. No tiene el Ministerio, haciendo de sindicato, que hacer un real decreto ley para decir cómo se revalorizan los salarios. Son los sindicatos con los trabajadores o representando a los trabajadores, y la COE o las organizaciones empresariales representando a las empresas, los que llegan al mejor acuerdo. ¿Para qué? Para seguir creciendo, para generar empleo, para que los trabajadores no pierdan los puestos de trabajo y para que las empresas no vean destruida su actividad porque sea imposible. Con lo cual, yo creo que eso hay que tener cuidado y hay que preservarlo, porque realmente es muy importante. Cándido. Bien, yo en primer lugar les quería agradecer la gentileza que han tenido conmigo a la hora de invitarme a esta mesa redonda y además con una compañía de tanta calidad. Yo lo que voy a decir, evidentemente, lo digo a título personal. Oralmente la S y la X a veces no se diferencian, pero yo he dicho ex secretario general, no he dicho ex secretario general. Yo hablo por lo tanto a título absolutamente personal, ¿no? Y en este sentido, lo primero que tengo que decir es que coincido con Elvira, que hay pues hay una situación convulsa, efectivamente, pero yo creo que el diálogo social no se ha contaminado. El diálogo social, yo creo que no está contaminado, porque el diálogo social, o digamos la expresión genuina del diálogo social, son los convenios colectivos de trabajo, que se negocian al año más de 5.000 convenios colectivos, y que cuentan con el protagonismo exclusivo de los sindicatos y de la patronal, y son los que marcan la vida interna de las empresas, los salarios, las jornadas, las discusiones sobre productividad, asentismo, formación, etcétera. Por lo tanto, ese está a buen resguardo. Lo que ha mencionado Elvira es un acuerdo que enmarca los convenios colectivos y es de carácter bilateral, efectivamente, no es. Hay quienes los confunden con un pacto de renta. Eso no es un pacto de renta, eso es un pacto bilateral. Un pacto de renta tendría que tener un tercer componente, que es la administración, el gobierno, y en ese pacto de renta lo primero que debía decir el gobierno es que pone. Pues yo he oído al gobierno actual intentar estimular a la búsqueda de un pacto de renta a los sindicatos y a la patronal, y siempre he percibido una carencia. Lo primero que tiene que decir, yo pondría esto, y a partir de ahí ustedes, ¿qué van a poner? Nunca lo dijo. Cuestiones que políticamente parece que venían bien, pues se los reservaba para su decisión, y cuestiones que venían mal políticamente, pues no las mencionaba, y ya está. Y por lo tanto ese es el tema, a mi juicio, fundamental. Luego, el diálogo social tiene ciclos, pero yo, por ejemplo, he negociado y he convocado huelgas con todos los gobiernos, y normalmente después de haber convocado una huelga general se ha abierto un proceso de diálogo. Por eso decía que hay una interrelación, ¿no? Si se ha sabido entender el papel de las organizaciones sindicales. Y ahora, pues yo creo que el diálogo social lo que ha sido una especie de aldabonazo, de contraste con la falta de diálogo político. Y para concluir, yo creo que lo único que hay que lamentar es que el diálogo social nunca ha podido ser rompehielos para facilitar el diálogo político. Desgraciadamente, si el diálogo político no ha tenido su capacidad propia, etcétera, las referencias en relación con el diálogo social pues han sido
nunca ha habido una retroalimentación positiva, diálogo social hacia diálogo político. Afortunadamente tampoco la ha habido radicalmente negativa, desde la falta del diálogo político a la crispación del diálogo social. Pues muchas gracias, Cándido. Muchas gracias, Elvira. Por no seguir incidiendo en este tema, que me gustaría que también reflexionara sobre él. Claro, hablamos de que el diálogo funciona, que se ha logrado en España grandes acuerdos con el diálogo social. Usted dice que la falta de diálogo social es porque quizá no se ha llegado a esa, digamos, a ese acuerdo con la política, ¿no? Pero estamos viendo además que la sensación que hay es no solo que ese diálogo no se está produciendo muchas veces, sino que hay una situación de polarización, de crispación. Bueno, estamos viendo ahora mismo en Francia, no sé si la causa, el detonante es un tema que no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Pero Cáritas, por ejemplo, ponéis sobre la mesa esta semana una serie de datos que hablaban de que las familias, los jóvenes, no se sentían representados con determinadas instituciones porque su situación sigue empeorando año tras año, ¿no? Al principio de la exposición hablábamos de esas declaraciones de Anaí y Simón, que cada vez parece que están como más dentro de los jóvenes, esa sensación de que ni los sindicatos, ni la empresa, ni la política soluciona sus problemas. ¿Cómo ves tú esa situación, Raúl? ¿Qué diagnóstico nos haces? Bueno, pues lo primero, muchas gracias por la invitación. Lo primero es muchas gracias por la invitación y un placer compartir con Elvira y con Cándido Mesa. Yo tengo la sensación de que vengo sobre todo a escuchar y aprender, y no sé si a aportar alguna mirada un poco más concreta desde el punto de vista de los más vulnerables o de las personas que peor lo están pasando, pero no querría tampoco quedarme fuera de un debate como más profundo y más de las ideas, ¿no? Y entroncando con las preguntas que planteabas y con lo que decían Elvira y con lo que decía Cándido, lo primero que nos planteamos es que en el 8º informe FOESA, desde la Fundación FOESA y desde Cáritas, alertábamos de que o generábamos un diálogo sobre cómo afrontar la desigualdad y la exclusión social en nuestro país, o acabaríamos, leo textualmente, en una Europa y en una España políticamente, en un periodo políticamente convulso o socialmente polarizado. Es decir, tampoco es que fuéramos adivinos, ya estábamos viéndolo, ¿vale? Lo que pensábamos es que o abordábamos ese debate sobre la desigualdad o íbamos a seguir profundizando en esa polarización que planteas. El diálogo social es uno de los elementos de ese diálogo necesario para hablar de la desigualdad, porque las condiciones laborales, las condiciones económicas y la forma en que se crea la riqueza y la forma en que se distribuye esa riqueza depende de muchos factores, pero depende de dos agentes fundamentales, las empresas y los trabajadores. Por tanto, el diálogo social tiene una posición central en ese diálogo necesario para no llegar a la polarización, que significa hablar de la desigualdad. Y ese diálogo social tiene como representantes principales, obviamente, a empresarios y sindicatos, pero el resto de la sociedad no tiene que quedar fuera de esa mirada. Obviamente hay que respetar los espacios y el diálogo social tradicionalmente ha sido un espacio de diálogo entre empresarios y sindicatos, pero el resto de la sociedad no puede quedar sin opinión o sin palabras sobre eso que se está hablando. Porque en ese diálogo social y en esos acuerdos a los que llegan empresarios y sindicatos se está dilucidando parte de esa desigualdad, de una desigualdad creciente que llevamos acumulando durante décadas y de una desigualdad que, de no afrontarla ahora, va a seguir generando peores condiciones de vida y también, por supuesto, polarización. Y en las condiciones de vida es importante igualar en el relato esas condiciones de vida al lugar de la cultura. Generamos mucha discusión sobre cómo lo cultural está afectando a nuestra sociedad, y es totalmente real. Pero al mismo nivel que lo cultural tenemos que situar las condiciones de vida reales que tiene la población. Porque además de los valores, de cómo nos estamos enfocando como sociedad hacia lo que nos viene pasando, hay unas condiciones de vida desiguales entre unas partes de la población y otras. Y en ese relato, para ver el futuro y para abordar el presente, no podemos centrarnos exclusivamente en lo cultural sin integrar las condiciones de vida materiales, reales de la población. Esto como un poco de introducción a esa primera fase de discusión y de reflexión inicial. Esta desigualdad se manifiesta en muchos elementos de la sociedad. Se manifiesta en la existencia de pobreza, de exclusión social, se manifiesta en la existencia de 1 de cada 5 trabajadores que sufre una inestabilidad laboral grave, que a pesar de trabajar no consigue llegar a final de mes, y se manifiesta, entre otras cosas, en una desigualdad intergeneracional.
La desigualdad intergeneracional significa que los jóvenes de hoy en día no están teniendo ni las mismas oportunidades ni las mismas posibilidades que tuvieron los jóvenes de hace 20 años. Porque nuestra sociedad está generando un modelo de relación social, un modelo de protección social y un modelo de condiciones laborales que les están acortando sus posibilidades de desarrollo personal y profesional. Por tanto, la realidad que se transmite de la situación de los jóvenes es totalmente real en el sentido de que sufren mayores situaciones de pobreza, mayores situaciones de exclusión social y menores oportunidades de desarrollo personal y profesional, y así lo constatan todos los informes FOESA que hemos ido desarrollando en los últimos meses. Y ya para terminar, una sociedad que no es capaz de acompañar y de proteger a esos jóvenes que van a constituir el núcleo central de la sociedad dentro de 10 o dentro de 15 años es una sociedad fallida. Esto se entiende muy fácilmente cuando miramos a una sociedad que no protege a sus mayores, sociedad fallida. Esto se entiende muy rápidamente cuando vemos una sociedad que no protege a los niños, sociedad fallida. Pero igual de fallida es esa sociedad que no invierte y que no trata de generar unas condiciones de prosperidad y de oportunidad para esos jóvenes que van a construir la sociedad del mañana. Gracias, Raúl. Sí, por supuesto que aunque haya preguntas, podéis interrumpirnos entre vosotros. A ver cómo me explico. Y esto, bueno, no voy a hablar de diálogo político. El diálogo político, abro un paréntesis, antes no hablé porque hablábamos de diálogo social, es imprescindible. El diálogo sirve para llegar a acuerdos y tenemos que tener claro que un acuerdo, se lo sabe Cándido muy bien, cuando discutíamos presupuestos ahí estábamos, yo tenía que cuadrar, pero vosotros teníais que conseguir, y cuando estaba en otro tipo de responsabilidades, que fue cuando empecé a conocerlo, y siempre se ha dicho que para que un acuerdo sea ganador, eso no me gusta usar palabras anglosajones, el win-win, es en el que no gana nadie, en el que se llega a un acuerdo en donde todos quedan satisfechos. Luego, es imprescindible que lo haga y que lo haya, y no lo hay. No lo hay por múltiples razones. Una, porque tenemos una situación política muy fragmentada donde podría llegarse a acuerdos, que es en el Congreso de los Diputados, que es donde hay leyes, donde se busca mucho el llegar a tener 3, 4, 5 votos favorables para sacar con una mayoría pelada aquello que quiero hacer yo, y para qué voy a hablar con el partido que tiene muchos más escaños porque realmente no lo necesito. O como a mí me dijeron una vez, un partido pequeño, cuando estaba en responsabilidades de gobierno, y dije ingenuamente al secretario general de aquel partido: vosotros queréis ganar las elecciones. Y el secretario general de aquel partido, un partido pequeño territorial, me contestó, que me dejó sin palabras, lo cual es un poco complicado conmigo: no, nosotros lo que queremos es ser bisagra, porque sin las bisagras no se abren las puertas. Yo no sigo hablando, o sea, me pareció una posición. Pero al margen de eso, y ya dejo ahí un poco enfocado, y luego si queréis hablamos sobre las preguntas, el problema del diálogo político, yo estoy preocupada por una cosa. Decimos demasiado que nuestros hijos no tienen las mismas oportunidades que nosotros. Decimos demasiado, me vas a perdonar, que hay que acompañar y proteger. Y yo, que tengo hijos y que tengo nietos, lo que me planteo muchas veces es si no les estamos preparando para la vida. A mí la educación me parece, y supongo que hablaremos, un asunto esencial, pero el mundo cambia. Si no cambiara, desaparecería. El mundo evoluciona y el mundo es diferente. Yo creo que, vuelvo a la política o a los responsables de las distintas áreas, si no nos damos cuenta de que el mundo es diferente y añoramos el pasado, no vamos a llegar a ninguna parte, porque también es cierto que en este mundo redondo que tenemos hay otra parte del mundo que ha entendido que el mundo es diferente y que está tomando los medios para hacerse con él. Y no sé si hace un mundo más justo y más injusto, ni siquiera soy capaz de definir qué es lo justo y lo injusto. En términos nuestros de país del primer mundo, de siglo XXI, yo creo que en vez de hablar de acompañar y proteger, y eso también lo decís, tenemos que hablar de igualdad de oportunidades. Lo que tenemos que brindar son oportunidades. ¿Para qué? Para que se asuman, se acojan y con esas oportunidades se pueda prosperar.
gobierno tomó una medida, yo soy, si sale, absolutamente contraria a la renta básica universal, porque creo que no genera valor añadido, ni crecimiento, ni riqueza, ni ganas de prosperar, pero sin embargo sí que se definió y se reguló eso que se llama ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital lo estamos entendiendo mal. Tiene que ser algo coyuntural, con dos alternativas, que creo que eso es lo que falla cuando se hagan las evaluaciones. Es muy nuevo, habrá que verlo. El ingreso mínimo vital que le das a unas personas para que no se queden atrás, tiene que ser coyuntural y tiene que ir enfocado a que dejen de estar detrás o a pasar a la atención social, porque es imposible que prosperen y es imposible que se desarrollen. Pero debería de tener un tiempo en donde tú a la gente le dijeras o por este itinerario o por este. Yo no voy a dejar a nadie en la calle. Lo que vivimos anoche es como para llorar en una esquina con la homeless, que luego le mataron a otros homeless, pero que murió quemada debajo de un puente de Madrid. No sé si era ella, no se quiso salir de ahí, pero incluso si no quería salir de ahí, yo creo que los poderes públicos deben de coger a esa gente y a esa sí que la tienes que acompañar y proteger y a ver hasta dónde la fuerzas para que no viva debajo de un puente, ¿no? Pero si no, a esa gente que no tiene remedio, tenemos que atenderla. Pero si no, lo otro, lo que tenemos que hacer es aquello de la caña en vez del pescado, que se dijo tantas veces. Pues no deberíamos de errar el tiro, porque resulta muy bonito cuando dice yo quiero cuidar, yo quiero proteger, yo quiero proteger, yo quiero cuidar. No es que me esté metiendo contigo, es lenguaje. Y con ese lenguaje lo que haces es que llegan y nuestros niños llegan y dicen, yo tengo derecho a... Dice, hombre, yo no sé si tuve más oportunidades que tú, pero bien que lo peleé, yo nunca dije tengo derecho a, me lo he currado. Y bueno, pues también ahí tendríamos que ser conscientes de que el mundo está cambiando, que vivimos en un mundo global, que es bueno que el mundo sea global. No debemos, que ahora lo estamos haciendo, hacer parcelitas pequeñas y decir yo me protejo, porque al final eso no va a servir para nada, y trabajar pensando en las personas, ¿no? Y en los hombres para eso, para la igualdad de oportunidades, mejorar la educación en sentido amplio, o sea, con toda la acepción de la educación, educar a la gente, formarla, pero además saber en qué la formamos, ¿no? En todo eso. Perdón, porque ya me he extendido. Por eso decía yo que... Cándido creo que quería hacer algún comentario. Hay algunos asuntos que ha incorporado Elvira, pero como yo he leído las preguntas que hiciste, creo que se van a saber con posterioridad, pero que no lo quiero, por ejemplo, lo de la renta básica. Sí, por eso ya he dicho que... Bueno, lo que quería era hablar un poco en relación con el paro juvenil. Primero para decir que en términos de paro es el gran problema que actualmente tiene la sociedad española, pero es un problema endémico. Es decir, no es de hoy, es un problema que se remonta a tiempo A, y luego a su vez también es un problema general en Europa. Es decir, que tampoco somos tan distintos como en Europa. Lo que pasa es que la magnitud de nuestras cifras es tan brutal que, claro, nuestra evidencia es muy negativa y resalta por sí mismo. Pero en Alemania el paro juvenil es el doble del paro general. Y en la media de la Unión Europea también, eso lo podéis comprobar. Lo que pasa es que, claro, en Alemania el paro general en la actualidad está en el 3% y el paro juvenil está en el 6%. Es el doble, pero claro, estamos hablando de magnitudes mucho más manejables, ¿no? Pero eso lo quería dejar palpable, y este es uno de los elementos que más preocupa a la Unión Europea. Nosotros, en relación con el fenómeno del mercado laboral, desde la Unión Europea los dos mensajes predominantes han sido: hay que reducir la temporalidad, y eso se ha conseguido con esta reforma laboral, que yo no confundo con la precariedad, aunque eso sea no viene a cuento, pero sí se ha reducido la temporalidad. Así que ya no nos darán la tabarra con esto, pero con el paro sí, con el paro juvenil sí. Entonces, en relación con el paro juvenil, a mí lo que me preocupa sería lo siguiente: esos jóvenes que tienen esas dificultades para insertarse en el mercado laboral, ¿son ya una generación que está condenada a esa situación? No sé si me explico. O es una situación de tránsito en la vida laboral. Entonces, ¿yo qué es lo que he hecho? Yo lo que he hecho ha sido
mirar las cifras de paro por tramos de edad, ¿no? Y entonces, el paro juvenil hasta 25 años es del 28,4 en España. 29, 30, bueno, lo que me importa es la magnitud. Pero, sin embargo, ese mismo joven que tiene menos de 25 años, cuando entra en el segmento de 25 a 29, el paro entre 25 y 29 es del 17. Y el paro de 30 a 34 es del 13. Y el paro de 35 a 39 es del 12. Por lo tanto, yo lo primero que digo es, creo que es una situación de tránsito. ¿Eso quiere decir que esa situación no merezca analizarla e intentar resolverla? Naturalmente? Y lo que creo que lo que hay que hacer es reducir ese tránsito, que en vez de 4 o 5 años sean menos años. Y yo, en ese sentido, por aportar en aras de la concreción, yo creo que la clave es la formación y la orientación de la formación. Nosotros, por ejemplo, tenemos en España una carencia, que es la formación dual que existe en Alemania. En Alemania está muy acreditada la formación en alternancia, la formación profesional con experiencia en las empresas, y aquí pues eso no nos acaba de funcionar, pero no por falta no por falta de voluntad, porque aquí eso sí funciona en las grandes empresas. En este caso el tamaño sí importa. Es decir, nosotros no tenemos un porcentaje de empresas medianas de más de 50 trabajadores que tuvieran una masa crítica en el total de empresas españolas de importancia, ¿no? Y yo creo que esas son las carencias que nos provocan que no podamos establecer mecanismos de formación dual eficaces, de manera tal que la formación y la demanda de las empresas conecten. Y yo creo que ese es uno de los problemas, porque, por ejemplo, en España el nivel de acceso a los estudios universitarios es muy alto, afortunadamente. Y ahora la población universitaria es mayoritariamente femenina. Además, digamos, el sesgo de género acabó. Y yo creo que lo que hay es una falta de conexión entre las demandas de las empresas y la formación. Por lo tanto, vamos, por ser en este tema concreto, yo creo que eso que es la universidad, ya que estoy en un colegio universitario, creo, ¿no? O en sí, algo así, tenemos ¿no? un colegio mayor, sí. Entonces yo creo que la universidad es un cruce de caminos, ¿no? Y ese cruce de caminos habría que intentar aprovecharlo, instituciones, empresas y sindicatos o trabajadores, precisamente para establecer esa conexión y acortar ese tramo, acortarlo. Porque a mí estas cifras me han tranquilizado, porque claro, yo ya lo que estaba era, estamos condenándolos de por vida. No, es una situación que ocurre y que, por cierto, con esto quiero terminar. Los mayores de 55 años en paro son más numerosos, algo más, son casi 600.000. Y eso sí que no tienen ninguna opción de futuro, ninguna. Sí, gracias, Cándido. Hay muchas cuestiones que habéis puesto sobre la mesa que tenía planteadas y que ya habéis respondido, pero sí que no quería, al hilo de lo que estás diciendo, claro, el tema de las personas más mayores, ¿no? Hablamos de que la situación de los jóvenes quizá es de tránsito, ¿no? Y que pueden tener un puesto de trabajo. Sin embargo, con esos puestos de trabajo se hace menos de lo que se hacía antes. Tenemos varios problemas que están permanentemente sobre la mesa. En la cuestión de la vivienda. ¿Cómo es posible que en España el precio de la vivienda, vivir, nos suponga muchas veces mal vivir? Cáritas habla muchas veces de que tener una vivienda es mucho más que tener un techo, ¿no? El tema de la vivienda es un claro problema de por qué nuestros jóvenes no se pueden estabilizar. Al final, si no tienes una vivienda estable, una vivienda digna, un lugar donde vivir, pues no puedes tener tampoco un puesto de trabajo estable o tener una vida en condiciones, ¿no? El tema de las pensiones, siempre se habla permanentemente de qué pasará con nuestro estado del bienestar, que la cuestión de las pensiones es casi el mantra que tenemos por delante. Por una parte se sigue generando un problema entre los jóvenes, y por olvidarnos de los jóvenes en general, en la sociedad completa, y también se genera una brecha generacional. ¿Cómo hacemos para, no sé, si es verdad que con esta situación económica que tenemos de tránsito se puede vivir bien, se generan condiciones de vida dignas,
podemos combatir esta polarización en la que nos encontramos? Son muchas cuestiones. Raúl. Bueno, pues muy bien, muchas gracias. Pues empezando por la cuestión de la vivienda, pero uniéndolo con los jóvenes, estamos ahora mismo investigando el esfuerzo económico que supone la vivienda para las familias españolas. Aunque los datos todavía están por construir a 100%, diríamos que a día de hoy el esfuerzo que tiene que hacer una pareja joven para acceder a una vivienda es aproximadamente el doble que el que tenían que hacer hace 35 años. Esto no significa que tengan que dedicar el doble de euros, no hablamos de euros, hablamos del esfuerzo económico respecto de lo que ingresan. Es decir, la vivienda se ha convertido en un pozo que está absorbiendo cada vez una mayor parte del presupuesto familiar. Nosotros decimos que la vivienda está siendo un pozo sin fondo, aunque suben los ingresos vía rentas del trabajo, por el salario mínimo interprofesional, por los salarios, aunque suben las prestaciones por desempleo, las prestaciones por jubilación, la vivienda lo que está haciendo es acaparar una gran parte del presupuesto familiar. Y esto tiene unas repercusiones muy importantes sobre las condiciones de vida de la población, puesto que de la vivienda nadie puede prescindir, puesto que la vivienda es el espacio mínimo de seguridad que todos necesitamos para vivir, y puesto que la vivienda, como bien decía, no solamente es un techo, sino que significa unos suministros y unas condiciones adecuadas para poder mantener esa vivienda. Por tanto, la vivienda es un elemento crucial en el desarrollo y en las condiciones de vida de la población. Un elemento crucial que también refleja esa desigualdad de la que hablaba al principio y de la que me vais a permitir que vaya hablando constantemente para que no se nos olvide, puesto que en el diálogo social y la invitación que nos hace nuestro Papa Francisco en la Fratelli Tutti es precisamente hablar de todos estos elementos, pero desde el punto de vista de los más vulnerables. La igualdad de oportunidades es algo requerido y deseable, pero cuando desarrollas y ves todas las investigaciones que se están formulando en los últimos años, te das cuenta de que no es real, ni en la escuela, ni en la formación, ni en los trabajos. La escuela a día de hoy no está siendo capaz de compensar las desigualdades de partida con la que llegan los niños. Y lo intentan mucho, lo intentan, y algunos profesores incluso de manera personal, pero no está siendo posible. Hay un sector de la población, aproximadamente un 20% de la población, que llega con tal desigualdad que no es capaz de aprovechar las oportunidades del desarrollo educativo. Pero no solamente eso, hay un mantra que se ha instalado en nuestra sociedad que nos dice: fórmate, estudia, que eso es lo que te va a dar la igualdad de oportunidades. Y eso es real. Pero también es real otra cuestión, y es que a mismos estudios las personas obtienen diferentes resultados laborales. Un estudio reciente del año 2020, publicado en una revista muy buena, lo que plantea es que el salario de cualquier joven de hasta 35 años difiere entre 250 y 500 euros dependiendo de la profesión de los padres. Me explico. A igualdad de estudios, másteres en MBA, estudios de posgrado, los beneficios salariales que acceden esos jóvenes son diferentes y la única variable que explica esa diferencia es la profesión paterna. Por lo tanto, es muy importante que además de visitar esos espacios de valores, que es los que creemos de igualdad de oportunidades, añadamos todos estos matices que son los que realmente generan una distorsión en el sistema y ponen en riesgo realmente esa cohesión social y esa igualdad de oportunidades que se plantea. En la cuestión, doy un pasito atrás, pero es muy importante la cuestión de la formación que planteaba Cándido, ¿no? Tenemos una necesidad de formar a los jóvenes para que puedan desarrollar un trabajo. Pero cuidado también porque tenemos otro matiz, y es que tenemos aproximadamente de 1/3 de los jóvenes sobrecualificados, por encima de lo que están requiriendo las empresas. En la Fundación FOESA decimos que hay una infrademanda, es decir, que no es que haya una sobrecualificación, es que el mercado laboral español no está siendo capaz de ofrecer puestos de trabajo de unos determinados requisitos y de cualificación para que esos jóvenes puedan desarrollarse profesionalmente. Por eso es importante también observar la generalidad y siempre observar también el espacio más pequeño, porque ese espacio más pequeño es el que nos acaba de configurar toda la realidad. Y en la vivienda tenemos una realidad, tenemos aproximadamente un 20% de la sociedad que después de pagar su alquiler y sus recibos de la luz, del gas y el agua, el día 2 de cada mes se quedan asfixiados. Y consiguen llegar a final de mes tirando de Cáritas, de Cruz Roja, de apoyos de familiares, etcétera, etcétera. Y esa situación no es sostenible.
Y esa situación nos enfrenta a un debate que no es nuevo, pero que ya va siendo hora de que demos respuesta a él. Y es si la vivienda tiene que ser un derecho o no. Y por añadir elementos que yo creo que nos pueden resultar significativos, hablar de la vivienda como derecho significa poner al lado la vivienda como un bien de inversión. Y hablar de la vivienda como derecho, como bien de inversión, nos enfrenta ante un diálogo, y es el diálogo sobre la propiedad privada y sobre la iniciativa privada. La doctrina social de la Iglesia yo creo que nos ha dado muchos elementos importantes que tenemos que rescatar y añadir a nuestro diálogo y a nuestra reflexión, ¿no? Partimos de un principio fundamental que es el destino universal de los bienes, que obviamente para nada contradice la cuestión de la propiedad privada. Pero ese mismo principio del destino universal de los bienes nos aclara que ese destino universal de los bienes no puede ser cortado bajo ningún concepto por cualquier elemento y por la propiedad privada en sí mismo. Pero sin ir a nuestra propia doctrina social de la Iglesia y yendo a la propia Constitución española, el artículo 128, por ejemplo, señala que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuera su titularidad está subordinada al interés general. A mí este artículo de la Constitución española me gusta a medias. Me gusta a medias porque yo al interés general lo sustituiría por el bien común. Porque el interés general muchas veces somos capaces de perseguirlo como el interés de la mayoría. Pero en ese interés de la mayoría muchas veces dejamos descartados a los más vulnerables y a los que menos capacidades y posibilidades tienen. Por tanto, y por añadir también un elemento en esta cuestión de la vivienda, tenemos que resolver ese debate que no es contrapuesto, que se puede respetar, por supuesto, la iniciativa privada y la propiedad y debemos respetarla porque es un elemento fundamental de nuestro mecanismo social actual y desde hace muchos años, pero que al mismo tiempo tenemos que plantearnos si realmente queremos dar pasos hacia asegurar la vivienda como un derecho. Gracias, Raúl. Hablabas de, han salido varios temas, la cuestión del bien común. Hablaba Elvira que las generaciones anteriores, lo que ahora son ya pues mucha gente que puede estar jubilada o en edad de jubilarse, habla de que bueno pues que ellos también les costó mucho conseguir las cosas, ¿no? Y sin embargo, cuando se ve a los jóvenes, ellos perciben a los jóvenes como que no aparentemente esa dificultad de acceso a la vivienda, esa situación de pobreza, digamos que no es algo real, no, porque bueno, pues creo que todos los que tenemos aquí abuelos hemos visto que nuestros abuelos han vivido situaciones, siempre cuando hablan de lo que vivían en el pasado, vivían situaciones de estrecheces, no salían, no iban de vacaciones. Claro, al final, esa propia, por volver a hablar de la polarización, esa propia brecha de esa situación que está contando Raúl y la situación que pueden ver muchos de nuestros mayores, digamos, no sé si el relato que manejan es el mismo, o es una cuestión de sensaciones, es una cuestión de que no se está viendo la realidad en su conjunto, es una cuestión de expectativas, porque también se dice que es que quizá las nuevas generaciones tienen expectativas muy altas sobre el futuro, ¿no? O es que realmente la situación en la que nos encontramos va todo tan rápido que bueno, pues que hay que reinventarse permanentemente y que ya no hay alguien que empiece en un trabajo con 18 años y se jubile con 65, ¿no? Como antes ocurría, lo que te permita tener una vida, digamos, pues con un nivel económico más o menos estable. Yo creo que este debate da para hoy, para mañana, para pasado, para otro día, y además puede montar un debate divertido en el sentido positivo de la palabra, entretenido, en donde podemos hablar de muchas cosas que están pasando y seguramente ponernos de acuerdo o no, o a lo mejor llegar a la conclusión que estamos hablando de lo mismo, pero de una manera diferente. Y en ese sentido yo querría empezar por algo que yo creo que has empezado tú, ¿no? Cuando se ha hablado de puestos de trabajo, bueno, parto de la base que en este momento el primer mundo económicamente está en crisis estructural de lo que quiere ser el día de mañana. En ese sentido está todo el debate, abro un campo medioambiental, de utilización de recursos, que si todos fuéramos homogéneos en el mundo no pasaría nada, pero no somos homogéneos, y al no ser homogéneos, pues ese debate lo tenemos. Y yo creo que
Los líderes, en este caso hablo de líderes públicos o de instituciones sociales importantes, debían, y me vuelvo a la primera pregunta, a llegar a un diálogo sin acritud, sin cuestiones preconcebidas y de ser capaces, que es dificilísimo, de decir los problemas estructurales que tenemos son estos. Y estos son los problemas. Y luego vamos a ver cómo los resolvemos, que seguramente eso no es ni blanco ni negro, sino que tiene una parte gris, que es a la que yo decía que se podía llegar a un acuerdo sin machacar a una parte y que sea ganadora especialmente otra. Vamos a ver. Puestos de trabajo estables, y lo voy a poner en relación con la vivienda. Yo creo que aquí estamos intentando resolver este problema por el lado de la demanda y hay que resolverlo por el lado de la oferta. Lo primero que pongo en tela de juicio es lo de puesto de trabajo estable. Y pongo en tela de juicio el adjetivo, que ese es un problema estructural que tiene España. Durante un tiempo tú entrabas en Telefónica y a lo mejor entrabas como aprendiz e ibas desarrollándote y luego querías que tus hijos siguieran en Telefónica. Y digo Telefónica por poner una gran empresa que todos conocemos y que tenía un trabajo estable normalmente. Y vemos otros países que tienen un 4% de paro y que son más grandes y que no tienen problema de vivienda física, porque se mueven. La gente está dispuesta a cambiarse de trabajo, hay facilidades para que se creen empleos, por eso digo trabajar por el lado de la oferta. Tú no puedes perseguir a las empresas que son las que crean puestos de trabajo, porque los puestos de trabajo no pueden ser públicos, porque ese es otro modelo que yo creo que todos coincidiremos que no va a ninguna parte. Puestos de trabajo privados, tienes que hacérselo fácil y luego la gente tendrá trabajo. Y la vivienda no es tan imprescindible que esté al lado de tu puesto de trabajo, porque los puestos de trabajo pueden ser muchos. Y nos encontramos con un esquema de vivienda radicalmente diferente en otros países que el que tenemos en España. Que si yo trabajo en el Ministerio de Economía me quiero comprar una casa en la Castellana, porque a ser posible voy andando. Bueno, pues a lo mejor no te da para que te compres una casa en la Castellana, porque es oferta y demanda y hay 7 casas y 7.000 personas que quieren llegar a ello. Si tú montas un sistema en donde haya oferta de trabajos territorialmente más repartidos, y ese es un trabajo que también tienen que impulsar los poderes públicos cuando hablamos de la España vaciada y todo este tipo de cosas, la vivienda allí está radicalmente más barata. Pero vamos, radicalmente más barata, se divide por 10, es más fácil todo. Y es mucho más fácil el coste de la hipoteca, si la quieres en propiedad, o el alquiler, no tiene absolutamente nada que ver. Y todo forma parte de un todo. Hay que ver los apartados, pero forma parte de un todo y forma parte de esas reformas estructurales que deberíamos de hacer. Porque, sinceramente, creo que trabajar por el lado de la demanda resuelve un problema inmediato, pero no resuelve los problemas estructurales. Y eso es algo de lo que deberíamos de hablar. En ese sentido, yo te oigo hablar a ti y llevo 4 años en el Congreso de los Diputados oyendo a algunos partidos políticos que suben a la tribuna, que ponen en tela de juicio a la propiedad privada y a las empresas. Al beneficio lo llaman especulación, al beneficio normal, le llaman especulación y dicen que nadie tiene derecho a comprarse más de una vivienda. Y no se meten con comprarse una vivienda, pero no puedes, con lo que tú ahorras, que es bueno el ahorro porque lo genera actividad, comprarte un apartamento en la playa porque eso no puede ser. Precisamente por eso, por el destino universal de los bienes, por el interés general y porque tú no puedes ocupar una vivienda, con aquello te quita libertad. Y tenemos que tener cuidado con eso, porque ese discurso entra muy bien, pero cuando rascas en él te das cuenta que es un discurso que no sirve para que se genere crecimiento y desarrollo. Y con esto no quiero decir que a la gente no pelees por esa igualdad de oportunidades de verdad. A mí me ha chocado mucho el dato que has dado y me vas a permitir que diga que no me lo creo, aunque esté en una revista muy buena, que diga que se gana más dinero, que ganan más dinero mis hijos porque yo soy economista que lo que yo gané, porque mis padres no tuvieran titulación superior.
aunque fuera en otro momento, o que los que no tienen titulación superior, no me lo creo. Y a mí me molesta la titulitis. Yo a mis hijos les impulsé para que trabajaran y no para que se dedicaran a hacer másteres. Los másteres los pagamos los padres y los niños están a verlas venir. Entonces tenemos problema estructural de la educación y de la formación en España. Y con esto ya termino. Si nos creemos que la formación dual y que todo lo que los estudiantes que estudian es lo mismo que los trabajadores, y ahora lo acabamos de ver, porque el gobierno ha sacado un decreto que retrasa, y estamos en una universidad, el pagar a la seguridad social con cotizaciones sociales por los becarios, a lo mejor también nos estamos equivocando. En aquello que es darle las oportunidades de que puedan trabajar a los jóvenes que se están formando, ¿con qué? Con un objetivo, trabajar. Siempre va a haber quien se forme porque le guste. Pero luego, si no trabaja, que no diga que hay desigualdades. Porque las desigualdades, al final, esto forma parte de un sistema económico. A lo mejor yo soy muy economicista y no me entendéis, pero yo quería decirlo. Y lo de la profesión de los padres tengo que buscar ese estudio porque me ha dejado absolutamente perpleja, y me vais a perdonar que diga que no me lo creo. No me creo que los hijos de titulados superiores entren en las empresas ganando un 20% más que los chicos que con la misma formación, la misma titulación y la misma adecuación al puesto de trabajo, sus padres no son titulares superiores. Lo siento. A mí, esto como Santo Tomás, tendría que verlo. Porque tú has partido de un dato, y el dato es que tenía la misma titulación, no que algunos no puedan acceder porque tienen menos posibilidades, porque los padres tienen peor escenario. Cándido, no sé qué quería aportar. Sí, bueno, hay un libro que se llama La tiranía del mérito, de un señor que se llama Sandel, donde demuestra de forma paladina lo que ha dicho Raúl. Eso es así. Es decir, mi padre compró a plazo El Quijote, un diccionario enciclopédico ilustrado y las obras completas de Blasco Ibáñez, porque mi padre era republicano. Y bueno, pues ese fue el contorno libresco que yo tuve. Hubo otros que tenían bibliotecas enteras. Yo tenía unos amigos que tenían los premios Nobel y de vez en cuando me dejaban ojear algunos. Eso es así, Elvira, eso es así. No, eso es seguro. Eso es así. Luego habrá casos que no será así, pero la tendencia general es que hay una correlación entre la titulación, la profesionalidad de los padres y luego la esperanza de que el hijo tenga un puesto de trabajo que esté bien retribuido. Eso es así. Y te lo dice uno que tiene familia diversa, ¿eh? No, seguro. Por parte de mi mujer tengo familia diversa y lo veo perfectamente. Pero con la misma formación, yo me refiero con la misma formación. Que nos han tenido acceso a una mayor formación, claro. No, con la misma, él ha dicho con la misma, eso es lo que a mí me choca. Que tengas mejor, sí, más oportunidades, sí. Claro, por supuesto, sí, por supuesto. Con la misma formación puede ocurrir, claro que sí. Elvira, claro que puede ocurrir, naturalmente, porque todavía la vida está formada por relaciones. Y hay gente que tiene mayor relación y gente que tiene menor relación, y por lo tanto el ascensor social es una realidad para unos con seguridad plena y para otros no. Vale. Dicho eso, ha dicho Raúl, ha utilizado una expresión sobre cualificación. Yo no coincido con eso. Entre otras razones porque yo soy de los que creo que el aparato educativo no tira del aparato productivo. Yo creo que eso es un malentendido. Es el aparato productivo el que tira del aparato educativo, y por lo tanto, pensar que por sobrecualificar en una determinada profesión van a aflorar trabajos de esa profesión, pues es erróneo. En ese sentido, en el sentido en el que no coincido contigo. No hay un problema de sobrecualificación, hay un problema de adecuación a las necesidades del aparato productivo de la oferta educativa. Eso es lo que a mi juicio ocurre. Pero en este terreno hay también una especie de, ¿cómo se dice?, de procrastinación, ¿lo he dicho bien? Vamos dejando para después lo que ocurre, ¿no? Yo ahora veo como los empresarios están pidiendo trabajadores para la construcción, pero es que eso me pasó a mí en mi otra vida. Allá por el año 2005, 2006,
Yo tuve reunión no con la patronal, con empresarios concretos que venían y me decían, necesitamos gente y vamos a traer gente ferrayas y encofradores de Colombia. Me decían, me acuerdo. Y yo dije, bueno, vale, vamos a ver, me tendrán que venir en condiciones, respetaréis el convenio de aquí, no las condiciones de allí. Pero es que ahora vuelve a ocurrir y yo a algunos les digo, oye, pero ¿esto cómo es posible? Cuando esto ya nos ha ocurrido una vez, ¿cómo nos vuelve a ocurrir? Por lo tanto, este es uno de los temas que bajo la palabra una cierta planificación hay que resolver y resolver los problemas de oferta educativa, porque efectivamente existen esos problemas. No tantos como se dice, no tantos como se dice, pero efectivamente existen. Yo creo que ahora tenemos una oportunidad de oro, y la oportunidad de oro son los fondos europeos. De aquí al 2030, por ejemplo, las previsiones son que en España hay que aumentar en un 80% los trabajos vinculados a la persona, a las personas, atención a dependientes, educación, sanidad, etcétera. Y hay que preparar a la gente en ese sentido. Y también para trabajos forestales, etcétera, relacionados con la transformación verde. Hay recursos, está identificada la demanda, adecuemos la oferta educativa. Y luego, en otro par de temas, lo de la vivienda. Yo estoy contento con que haya salido un proyecto de ley de vivienda, pero no por el contenido, sino a ver si hablamos de vivienda y hablamos de vivienda en serio. Hablar de vivienda es hablar a 20 años vista, si no nos queremos hacer trampas en el solitario. En España, hablar de vivienda es hablar a 20 años vista, porque uno de los gravísimos problemas que tenemos es que no tenemos parque de alquiler de vivienda suficiente. Y para generar un parque de vivienda como había en Alemania, o como hay todavía en Alemania, etcétera, pues necesitamos 20 años. Ahora bien, yo creo que hay que tener en cuenta que España es un país de propietarios. Creo que hay que tenerlo en cuenta. Y somos un país de propietarios desde el franquismo. Con la obra social de vivienda, etcétera, se generó un cambio de cultura, porque yo he vivido siempre alquiler. Nosotros, en mi casa, mis padres accedieron a una vivienda en propiedad porque la empresa constructora donde trabajaba hizo unos pisos para los trabajadores y por eso tuvimos una vivienda en propiedad. Pero efectivamente ha habido una mutación cultural y ahora, pues, en mi generación se decía aquello de el español quiere tener en propiedad el nicho, bueno, ahora te incineran y ya el nicho es una cosa más manejable que puedes poner en la repisa de la chimenea. Y el piso, nicho y piso. Bueno, pues yo creo que hay que hacer una política de vivienda para mejorar el alquiler, pero considerando que el alquiler puede que sea un elemento de transición para nuestros jóvenes de hoy. Y yo lo veo en mi familia, yo tengo 2 hijos, ninguno de mis 2 hijos pensaba en comprar. Y en el momento que cada uno ha tenido 2 hijos ya piensan en comprar, uno de hecho ha comprado. Habría que formular una propuesta donde tuviéramos elementos transicionales de alquiler, un alquiler accesible, pero que no fuera muy difícil, digamos, avanzar en el puente hacia la propiedad. Y luego, no quiero, te veo impaciente, sí. Luego, en relación con los trabajos, yo creo que efectivamente el mantra de la estabilidad en el empleo hay que revisar. De hecho, yo lo he comprobado en mi anterior vida, como decía antes. Hubo un momento en que discutíamos sobre la indemnización por despido y comprobábamos cómo los jóvenes, hace 10 años, estaban más interesados por lo que cobraran al mes que por lo que podían, digamos, acumular como indemnización cuando los despidieran. Digamos, incluso los jóvenes desde hace ya tiempo tienen un cierto cambio de mentalidad. ¿Eso qué quiere decir? Lo que quiere decir es que tenemos que definir, y no me voy lógicamente a extender sobre esto, tenemos que definir un sistema de protección social que proteja a la persona y no al puesto de trabajo. Es decir, que los derechos no deriven del puesto de trabajo,
sino hacia la persona. De manera tal que si hay intermitencias laborales, en esas intermitencias laborales se puedan mejorar la formación, lógicamente con una protección por desempleo adecuada, y de esa forma pues ir construyendo, efectivamente, ahora no va a haber un trabajo para toda la vida, pero entre un trabajo para toda la vida y 150 trabajos a lo largo de toda la vida, algo intermedio habrá, ¿no? Digo yo, 4, 5, 6, 8 puestos de trabajo. Ese yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Y eso exige una reconsideración global del sistema de protección por desempleo, de los sistemas de financiación de las pensiones, del sistema fiscal, en fin, hay una serie de temas que estarían relacionados. Y luego, por último, yo sí creo, Elvira, como tú has dicho, que tenemos una crisis occidental. Nosotros nos hemos creído siempre los amos del mundo y eso ya no es así. No es así desde hace más de 100 años. Yo leí un día una declaración sobre los occidentales, es decir, sobre nosotros, de un filósofo chino que se llamaba Yang Fu. Decía, los occidentales han atesorado 4 principios: ser egoístas, matar a los demás, tener escasa integridad moral y muy poca vergüenza. Así nos percibían los chinos. Es verdad que los franceses habían quemado el palacio de verano, no el palacio de invierno, y estaban expoliando. Pero lo que quiero decir es que eso está en crisis ahora, porque ya la polaridad que representaba Occidente, desde luego la Unión Europea ya no es protagonismo, digamos, de la polarización hegemónica, pues será Estados Unidos, pero nosotros no. Bueno, eso lo dejo ahí con el pensamiento chino que me hizo medio. Una última cuestión que no quiero que se me dejarla, porque el título de la mesa es precisamente también hablar del estado del bienestar. Y quería dejar unos 20 minutitos para que, si alguien quiere preguntar en la sala, que lo haga. Hablábamos al principio de los vínculos y, por supuesto, hay que hablar del estado del bienestar. Cuando Elvira comentaba que quizá no hay que buscar una casa al lado del puesto de trabajo, creo que eso hoy, pues sobre todo en lugares donde se concentra el trabajo en las grandes ciudades, cada vez menos es así, ¿no? Y estamos viendo muchas personas que tienen que desplazarse muchas horas para poder ir a trabajar y luego pues volver otro tanto. Y eso pues dificulta cuestiones como la conciliación, poder tener retrasa el momento de formar una familia. También a veces es por cuestión de prioridades, pero si no hay familias estables, si no hay redes familiares, no hay vínculos. Esto también genera otro problema, es que si no hay niños, pues ¿qué pasa con nuestro estado del bienestar? ¿Es sostenible, no sostenible? Así que me gustaría que a esta pregunta me respondierais antes de pasar a las cuestiones en la sala. Si quieres empiezo yo y hablo de la parte material. De mi mejor estilo. Exacto. El estado de bienestar es algo que también diferencia, vamos a decir, a Europa, ni siquiera entro con Estados Unidos con respecto a otras partes del globo. Pero si eso es algo querido, está bien. Si decidimos qué es lo que queremos darnos, pues a mí me parece bien. Lo que pasa es que no podemos decidir una cosa y la contraria. Para tener estado de bienestar, que supone financiación pública, con independencia de quién preste ese estado del bienestar, y hablo un paréntesis en lo que no voy a entrar de la colaboración público-privada y todo el debate, por ejemplo, la sanidad, de la educación, de los convenios, no, de los conciertos, no voy a entrar en eso, pero todo tiene financiación pública. Esa financiación pública tiene que salir de alguna parte. ¿Y de dónde sale? O sale de los impuestos, porque de donde no puede salir es de la deuda pública, porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Hablamos de nuestros jóvenes y lo más injusto para nuestros jóvenes, una parte dice es destrozarles el mundo, por supuesto, y la otra parte es meterles sobre la chepa una deuda pública que haga imposible el estado de bienestar futuro, porque al final esto se tiene que financiar. Y tú no le puedes dar a la maquinita, primero porque estamos en un área de moneda única, pero si le da la maquinita
el área de moneda única, nos encontramos en la terrible situación de inflación que tenemos en este momento, que viene porque ha habido un exceso de liquidez, porque se ha financiado con demasiada facilidad endeudamiento de las instituciones públicas. Luego, el otro día leí una cosa muy curiosa, o escuché una cosa muy curiosa, tiene que ver, que decía, se ha resuelto el problema de qué era antes, si el huevo o la gallina. El huevo es el estado de bienestar y la gallina es quien pone el huevo. Y habían llegado a la conclusión que era la gallina, porque la gallina era un animal, era un estudio, lo oí por la radio, ahora que lo pienso, era un estudio que supongo que era verdad, que no era una fake, en donde decía que el animal había ido evolucionando hasta que de repente había puesto huevos. Tiene su lógica. Si pensamos en cómo es la evolución de las especies, al margen de ser evolucionistas, por mitosis, pues que tiene su lógica. Y el huevo es el estado del bienestar y la gallina es de donde salen los fondos. Yo soy una partidaria absoluta de la sostenibilidad de las cuentas públicas y de los escenarios razonables. Eso no quiere decir que yo no cobre impuestos a nadie, y como no cobro impuestos a nadie, que es el debe, ¿no? O el haber, según como lo mire, yo soy un poco disléxica, pues por el otro lado achiques, no. Como todo es un problema conjunto, tú tienes que saber dónde te tienes que colocar, pero necesitas tener sostenibilidad en las cuentas públicas. Para eso, volvemos a lo mismo del principio, necesitas crecer y crear empleo, porque tienes más recaudación y puedes poder aportar más cuando amplías y ensanchas las bases. El 100% de tipo sobre 0 es 0 y el 10% de 100 son 10. Hay que irte de la base 0 a la base 100 para todo esto de lo que estamos hablando, para todo esto que queremos decir. Enlazo con lo que habéis dicho antes, de si la vivienda es un derecho universal o no, por este camino y por un análisis parcial y particular de la Constitución española, que no es como la del 12, que decíamos que todos éramos justos y saludables, o como decía exactamente, benéficos, perdón, no saludables, benéficos, con tanto estado de bienestar. Todos tenemos derecho a todo, pero bueno, eso es relativo, y los derechos también hay que ponerlos en sus justos términos, ¿no? Y para eso hay que llevar a cabo políticas económicas, y aquí termino, que vayan buscando crecer y crear empleo para ampliar las bases. El objetivo es generar puestos de trabajo, todo, el del diálogo social, el de las políticas que se tomen, siempre ocupándonos de los súper vulnerables, pero no haciendo vulnerables donde no los hay, porque a veces hay políticas que parece que lo que van a conseguir es eso, y haciendo buenas evaluaciones, porque en el país de la economía sumergida, yo he visto lo que pasaba en Andalucía y decías, este pueblo no puede ser, si está todo el mundo cobrando el PER. Bueno, porque cobro el PER, lo quito, lo pongo, y cuando me pone un enchufe, me lo ponen por detrás. Pues mire, esto no puede ser, ¿no? Y bueno, vuelvo a decir, hay muchos problemas, son problemas estructurales, hay que trabajarlos y hay que tener esa sensibilidad social especial para ocuparnos de quien necesita de verdad ocuparse, pero para exigir a todo el mundo que ponga algo de su parte. Ya. Bueno, voy a dar la palabra a Raúl y a continuación, si alguien tiene alguna pregunta, pues que levante la mano y la formule. Muchas cosas muy interesantes y muy profundas. La primera es reconocer que no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. Y ese cambio de época hay que afrontarlo desde el conocimiento de todas esas debilidades estructurales y de todas esas reformas estructurales que tenemos que acometer. En relación con el empleo, totalmente superado el sistema de un trabajo para toda la vida. Sin embargo, cuando desde la Fundación FOESA hablamos de la inestabilidad laboral grave y desde Cáritas vemos las trayectorias laborales de muchas personas a las que acompañamos, 1,5 millones el último año, hablamos con conocimiento de causa, además de con evidencia empírica, observamos que hay casi un 20% de la sociedad, de los trabajadores, que en un solo año tienen o 6 contratos o 3 empresas diferentes. Lo que un poco decíais, ¿no?, Elvira y Cándido. No se trata de un trabajo para toda la vida, pero tampoco se trata de acumular 6 contratos distintos. Junto a eso hay algo que nos preocupa aún más, y es el número de horas que trabajan, el número de días que se trabajan y el número de horas.
porque la realidad es que hay muchos trabajadores, y este 20% de la sociedad tiene mucho de esto, que a pesar de pagar 12 meses de alquiler y a pesar de querer comer las 3 veces al día, solo consiguen sumar 8 meses de trabajo. O solo consiguen sumar 6 horas de trabajo al día. Porque nos dicen, pero si el salario mínimo interprofesional ha subido, claro que sí, y no lo vemos como algo negativo. Lo que observamos es que a pesar de eso, hay personas que no están llegando a final de mes. Por tanto, es desde ahí, desde donde hablamos de esa inestabilidad laboral grave y desde donde consideramos que es necesario revisar ese mercado laboral que no está dando capacidad para que todo el mundo que quiere trabajar lo pueda hacer. Y esto nos entronca con uno de los elementos, y es la protección social condicionada a que encuentres trabajo o no. Claro, en un contexto en el cual hay capacidad para ofrecer trabajo a todas las personas que quieran trabajar, entendemos perfectamente que haya una revisión de las políticas de protección y de las garantías de ingresos mínimos condicionada al trabajo. En la situación actual en la que estamos, vemos de muy dudosa aplicación determinadas políticas que condicionen una cosa a la otra. Y ya entroncando con el estado de bienestar, porque la protección a esas situaciones de carencia de empleo y a otras muchas más tienen que ver con el estado de bienestar, la primera reflexión que me viene es que la última crisis de la COVID-19 nos ha hecho cambiar, o nos debería hacer cambiar el paradigma de situarnos en las vulnerabilidades individuales, que es de donde venimos, y situarnos en las vulnerabilidades sociales. Hemos visto por primera vez cómo una sociedad entera ha sido vulnerable ante las dificultades. Claro, ya no es aquello de vulnerable es el otro, o vulnerable tú. Hemos reconocido cómo la vulnerabilidad de todos, y de algunos más que otros, nos afectaba de manera común a todos. Por tanto, la resolución de cómo queremos afrontar los riesgos individuales, pero también los riesgos colectivos, es la pregunta que debemos responder. Y desde nuestro punto de vista, el orden de las preguntas y de las respuestas es el siguiente. ¿Cuáles derechos queremos que sean relativos y cuáles no queremos que sean relativos? Y una vez que nos pongamos de acuerdo como sociedad en cuáles no queremos que sean relativos, veamos lo que eso cuesta. Y busquemos el presupuesto para afrontar esos derechos que realmente queremos asegurar como sociedad. Habrá otros que no, que nos pongamos de acuerdo. La salud mental, pues mira, la salud mental no está en el Catálogo Nacional de la Seguridad Social, no está asegurado de una forma eficaz, pero queremos dejarlo fuera. Nos ponemos de acuerdo. La vivienda, oye, pues la vivienda sí, nos ponemos de acuerdo. Y vemos la financiación que se precisa para eso. Y vemos si de una manera lógica y realista se pueden afrontar esos derechos. Pero no creemos que debamos hacerlo al revés. No creamos que debemos mirar si tenemos 100 y ver cómo esos 100 nos llegan para unas cosas u otras, porque entonces sí que nos podemos hacer unas trampillas. Y yo ya por terminar esta cuestión, hay un elemento que a nosotros nos preocupa mucho y es la cuestión de la caridad. Desde Cáritas es lo que nos toca. Y junto a la cuestión de la caridad hay otra cosa que nos preocupa mucho, que es la cuestión de la justicia, ¿vale? Y creemos que el estado de bienestar debe responder a estos dos elementos. No hay caridad sin justicia y no hay justicia sin caridad. Y desde este punto de vista, lo que hacemos es tirar de nuestra doctrina social de la Iglesia, que hay veces que nos confunde, pero yo creo que muchas veces nos da bastante luz, ¿no? Y que nos dice que la caridad va más allá de la justicia, ¿no? Que amar es dar, es ofrecer de lo mío al otro, pero nunca carece de justicia, ¿no? La cual nos lleva a dar al otro lo que ya es suyo, ¿vale? Desde esta concepción, y desde la concepción un poco que encontramos en Caritas in Veritate y en otros textos de la Iglesia, es desde donde abordamos el estado de bienestar. Un estado de bienestar construido para satisfacer esos derechos de los cuales nos hayamos puesto de acuerdo, mediante dos vías. Mediante la de la justicia, que de alguna forma redistribuya y dé a cada cual lo que es en sí por su propia persona, y desde la caridad, que significa el amor, la protección y el cuidado de aquellas personas que no tienen las mismas condiciones que nosotros. Pues muchísimas gracias, Raúl. Hay por ahí levantando la mano. Si os parece, os voy a pedir que las intervenciones sean breves para poder al menos introducir 3 preguntas, ¿vale? Por aquí, Fernando, han levantado la mano. Bueno, muchas gracias a los 4. Yo vengo de una zona despoblada, de Castilla y León, y a mí me sorprende que no habéis hablado para nada de las oportunidades que habría que ofrecer
a la gente joven, para que pudiera ir a trabajar y a vivir a zonas despobladas, poblándolas lógicamente y dándoles las oportunidades para que puedan vivir en condiciones. A mí a veces me extraña ver la cantidad de dinero que se gasta, no sé en qué cosas, no sé en qué burocracias, no sé en qué instituciones, no lo sé. Y lo poco que se invierte para que algunos pueblos puedan ser atractivos. Yo sé que la Agenda 2030 nos quiere llevar a todos a las ciudades, eso lo sé, pero eso me parece una barbaridad. Entre otras cosas, porque la gente tiene libertad para elegir lo que quiera. Debería tener libertad. Luego, tengo una segunda pregunta que yo creo que es políticamente muy incorrecta, pero me atrevo a hacerla porque si vosotros no me contestáis, es que no sé quién va a contestar, con criterios racionales y con criterios libres, y es lo siguiente. Yo no entiendo que haya mucha gente que no acepta trabajos en las oficinas de desempleo, sin embargo, el número de parados crece. ¿Por qué pasa esto? Yo sé que en otros países, cuando una persona no acepta los trabajos que se le ofrecen, deja de percibir salarios sociales. ¿Por qué en España se siguen dando paro, desempleo y hay gente que no quiere aceptar un trabajo? Esa es la pregunta. Respondemos primero a esta pregunta y después creo que alguien ha pedido la palabra por allí. Vale, pues por favor, sí, apuntamos si quiere esta. Sí, como tú veas. Venga, pues que formule la pregunta y ya respondemos varios. Pues, yo era una pregunta que iba dirigida directamente a Cándido Méndez. Gracias a la participación de todos, pero creo que por el tipo de preguntas que debe responder es Cándido. Voy a ser muy esquemático y igual doy una mala imagen con lo que pregunto, pero por las prisas. En esto del conflicto social, de lo contrario al diálogo, al empresario siempre se le identifica como el bueno porque crea empleo y al trabajador, sindicato, con el malo porque crea el conflicto. Entonces, te quería preguntar, ¿qué ha aportado históricamente o en la actualidad o en tu trayectoria sindical, qué ha aportado al diálogo, a la construcción de la democracia, el mundo del trabajo, el sindicato? Muchas gracias. Bueno, pues Cándido, por alusiones, empezamos con esta última pregunta. Yo creo que la conquista de la libertad y la democracia en España no se entiende sin el mundo del trabajo. Esa es la opinión que yo tengo, ¿no? Y además ha sido también mediante el conflicto. También mediante el conflicto. Yo creo que hubo una especie de alianza entre organizaciones de base como la OAC o las Juventudes Obreras Católicas, las organizaciones sindicales en la clandestinidad, las asociaciones de vecinos, que fueron los que crearon el clima para que la transición alumbrara la Constitución española de la que ahora disfrutamos, que tiene una dimensión social muy importante, ¿no? En la etapa previa a las primeras elecciones generales, que fueron el 15 de junio, hubo más de 15.000 huelgas. A lo largo del año 76 hubo más de 15.000 huelgas por salarios, porque había una situación de crisis muy fuerte, salarios y libertad. Y yo creo honestamente que el cauce para la libertad y la democracia lo generó el mundo del trabajo a través de esa triple alianza que acabo de comentar, porque muchos de los dirigentes o eran creyentes o eran sindicalistas y estaban en las asociaciones de vecinos, y eso es lo que puedo comentar. Y luego, en relación con la consolidación de la democracia, en España se habla mucho de los pactos de la Moncloa. Hubo otra realidad alternativa, porque los pactos de la Moncloa no los firmaron los sindicatos,
La realidad alternativa es que en paralelo se construyó todo el armazón, toda la arquitectura legal de los derechos laborales actuales, que entonces generaron en el primer texto del Estatuto de los Trabajadores, que ya ha tenido distintas versiones. Es decir, el mundo del trabajo fue clave, fue decisivo para alcanzar la libertad y la democracia, y una vez alcanzada la libertad y la democracia, el mundo del trabajo, las organizaciones sindicales fueron trascendentales para asentar un marco de relaciones laborales que honestamente creo que nos identifica o se identifica con uno de los más avanzados de Europa. Vale, pues había varias cuestiones. La primera de ellas era sobre la promoción del trabajo en el mundo rural, que muchos jóvenes pues están siendo desatendidos, ¿no? De hecho, hay cada vez más partidos que surgen en el mundo rural contra lo establecido. Bueno, lo que surge realmente es la reivindicación de las personas que viven en esas zonas para tener, entre comillas, las mismas oportunidades que las que viven dentro de las ciudades. Hay algunas que no van a poder tener, como que tengas la calle principal del pueblo con comedias musicales, pero hay muchas otras muy importantes que deberías de poder tener. Las oportunidades para las zonas despobladas o con despoblación vinieron a través de la política europea, de los fondos de cohesión y de los fondos estructurales, que lo que hacían era dotar de comunicaciones a esas zonas que no solo estaban despobladas, sino que no estaban comunicadas. Y al no estar comunicadas, pues se te restaban muchas oportunidades, pero de todo tipo, desde las escuelas hasta la sanidad, hasta que tú pudieras tener unos puestos de trabajo con unos polígonos que generaran actividad que después no pudiera salir de los pueblos. Ahora se está trabajando con las otras comunicaciones, con las comunicaciones telemáticas. Para eso hay fondos europeos especiales para poder comunicar todo el territorio, que parece un paso previo, para que voluntariamente, aunque tengas algún tipo de incentivos, se coloquen en esas localidades las empresas, que lo siento, pero son las que generan puestos de trabajo, para que la gente le traiga cuenta vivir en esas zonas, y eso traerá aparejado el que tengas más prestaciones sanitarias y más prestaciones educativas, si tú lo que tienes son familias que tienen niños o que tienen necesidades. Dices, una reforma estructural más. Es cierto que la Agenda 2030, por cuestiones medioambientales puras, dice que se consumen menos recursos si nos apelotonamos en rascacielos, pero quiero decir que el debate medioambiental es como para debatirlo tranquilamente. La Agenda 2030 no es o blanca o negra, tiene toda la gama de grises con sus 17 objetivos que hay que tener en cuenta, y hay que darse cuenta que las personas y lo social es muy importante, y claro que hay que ir a trabajar. O sea, parte del problema de la vivienda, del coste de la vivienda, cuando yo digo trabajar por el lado de la oferta, cuando tú tienes terreno, puedes hacerlo. Cuestión distinta es que en el ejercicio de la libertad, y esto es un sucedido, que me ha sucedido a mí, es que alguien reivindique en Galicia vivir en lo alto de un monte, pero luego querer tener en ese alto del monte la misma abastecimiento de agua y el mismo alcantarillado que los que viven en el pueblo abajo. Y dices, oye, vamos a ser un poco práctico. Con respecto a aceptar trabajos y no aceptar trabajos y seguir percibiendo ayudas, que era un poco del encaje y el diseño correcto que yo creo que hay que hacer con el ingreso mínimo vital, que es imprescindible pero tiene que ser coyuntural. En este sentido, yo creo que fue vuestro sindicato el que habló hace poco, vuestro secretario general, que aquel día, no sé, a mí me dejó un poco sorprendida, cuando dijo que habría que empezar a plantearse en esa reforma que debe de haber del desempleo, que quien no quiera un empleo siga cobrando las prestaciones. En mi época, cuando yo me dedicaba a los presupuestos, veíamos que la gente no se empleaba y que luego hacía un pico, curiosamente, cuando parecía lo contrario, cuando se estaba acabando el periodo de cobro de la prestación. Y eso estadísticamente es muy raro. En otros países se cobra más al principio, menos al final. Nosotros la tenemos estable,
Pero bueno, eso tendría que ser pacto social, esto tendría que ser un acuerdo, y otra vez vuelvo a hablar de esas reformas estructurales, porque muchas veces cuando no se resuelven los problemas y se dejan estar, los problemas no se quedan como estaban, sino solamente se empeoran. Y acabas viendo situaciones que no tienen el más mínimo sentido. A mí me han llegado a pedir una recomendación, y esto es otro sucedido real, de alguien que estaba cobrando el desempleo y porque tenía familia se quería ir a vivir a Suiza y quería seguir cobrando el desempleo. Y que querían ver cómo se lo arreglábamos. Digo, mira, no te lo arreglo. Para que veas cómo existen relaciones. No, y lo dije, A, B, C, D y E. Y más vale que te lo quiten y que no siga para adelante, porque yo tengo relaciones para decir qué es lo que quieres hacer. Pero ¿cómo me vienes con esta recomendación? Bueno, pues eso. Bueno, perdón, Elvira, Raúl quería comentar algo sobre esto. Te pido brevedad, Raúl, porque hay alguna persona sí que quiere intervenir desde el online, de los que están conectados. Muy rápido, sin negar que haya personas que rechacen un puesto de trabajo, porque además nosotros acompañamos a muchas personas y hay veces que nos lo cuentan, lo primero que tenemos que decir que eso en el relato social tiene una dimensión que en las estadísticas no es la misma. En el relato social tiene una dimensión de que eso ocurre muchas veces y en las estadísticas nos dicen que eso ocurre pocas veces. Aún así, las pocas veces que ocurren, hay veces que es porque la gente tiene cara, sin más. Pero hay otras muchas veces que eso ocurre porque las circunstancias son especiales. Y eso no se cuenta tanto en el relato social. Por ejemplo, ocurre que una suspensión de una renta mínima en una comunidad autónoma como la de Madrid te puede llevar en torno a 4 meses reactivarlo. Y eso lo acompañamos desde Cáritas. Y vemos cómo la persona que coge un trabajo para un mes, después de terminar ese mes, se está 4 meses esperando a que le reactiven la renta mínima. Entonces, este es un elemento que hay que meter en el relato, para no victimizar, pero tampoco culpabilizar a las personas que en su buena fe y en su buena razón deciden no coger un empleo ante el miedo de que después de terminar ese contrato tarde mucho tiempo en reactivarle la renta mínima. Probablemente yo, en su circunstancia, en la que yo he relatado, que es una real de muchas personas a las que acompañamos, haría exactamente lo mismo. Perdón, quería, Cándido, apuntar una cosa muy breve y ya, por favor, la persona que quiere hablar, si nos pueden dar. Simplemente es que lo del desempleo no es así. Es que no es así. Es que en España a la tercera negativa te quitan el paro. Es que eso no es así. Simplemente lo que quiero decir es que no es así. No es así de ninguna de las maneras. Luego está el elemento renta. Yo tampoco soy partidario de la renta básica universal. Yo soy partidario del ingreso mínimo vital con compromisos de formación y empleo si hay. Pero es que eso no es así, lo quiero decir porque no es así. Ahora puede haber algunos problemas, por ejemplo, faltan camareros, etcétera. ¿Pero por qué faltan camareros en Baleares? Porque vale muchísimo dinero al alquiler, no encuentran alojamiento. Y gente que iba de Jaén, que yo he vivido toda mi vida en Jaén, aunque soy de Badajoz, gente que iba de Jaén a los hoteles que se decía, pues ahora tiene problemas porque no tiene dónde alojarse, simplemente, era lo que quería decir. Muy bien, gracias, Cándido. Pues había una pregunta desde no sé, ¿desde dónde? Galete. Por favor. Sí, por darle también opción a las personas que están viéndonos, a las que agradecemos estar hasta el final. ¿Sí? ¿Tenemos, Javier? No, bueno, pues parece que no. Sí que me gustaría, antes de concluir, hacer un pequeño comentario, porque eso daría para otra mesa, otro debate. Hablabais de que la renta básica universal no, pero sí es verdad que hay determinados colectivos que están hablando de esto con todos los frentes que se hablen con la tecnología, ¿no? La supresión de puestos de trabajo, ¿qué va a pasar? Esto sí exige uno monográfico. Sí, por eso, así que yo creo que lo vamos a dejar aquí y lo que podemos montar es otro monográfico en breve, Fernando. Así que muchísimas gracias a todos. Vamos a acabar en tiempo, quedan 2 minutos. No sé si hay alguno que quiera comentar alguna cosa antes de concluir. Cándido, Elvira,
Raúl, os doy las gracias por estar aquí y, por supuesto, a todos ustedes por habernos acompañado. Gracias. Muchísimas gracias.